Pensemos por un momento en el pasillo de un supermercado cualquiera. Una persona está frente al estante de los lácteos y tiene que elegir entre dos marcas de leche. Algo súper cotidiano. Claro, es una decisión de, qué sé yo, 5 segundos para la mayoría de la gente. Pero de repente, el corazón de esta persona empieza a latir con una fuerza desmesurada. Aparece un sudor frío, una opresión en el pecho y un pánico real, visceral. Un pánico paralizante, sí. Siente que si toma la decisión equivocada sin consultarlo primero, ya sea con su pareja o con su madre, algo catastrófico y definitivo va a ocurrir. O sea, su mundo se va a acabar. Es brutal. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos sumergimos de lleno en un documento clínico extraordinario sobre el trastorno de personalidad por dependencia, o TPD. Y a ver, como creadores de contenido senior aquí en SciMap, nuestra academia de alto rendimiento, el objetivo de este análisis exhaustivo es comprender paso a paso cómo se desmonta una arquitectura mental que lleva décadas cimentando este nivel de terror en el cerebro humano. Exacto. Porque, bueno, en SciMap no queremos resúmenes superficiales, ¿verdad? Para nada. Buscamos profundidad, estructura lógica y claridad absoluta. Nuestro lema siempre es entender para no memorizar. Y hoy vamos a aplicar esto a la psicología clínica de alto nivel, porque es un nivel de parálisis que cuesta mucho imaginar desde fuera. Ya, es que suena a ciencia ficción para quien no lo sufre. Totalmente. Y cuando hablamos de este trastorno, lo primero que deja clarísimo la documentación que manejamos hoy es que hay que desterrar, pero por completo, la idea de que esto se soluciona, o sea, leyendo un libro de autoayuda o repitiendo frases frente al espejo sobre el amor propio. Las típicas frases motivacionales de taza de café. Eso aquí no sirve de nada. Estamos ante patrones neuronales de supervivencia que están profundamente consolidados. Desmontar esto requiere una precisión quirúrgica, un abordaje estructurado en 3 niveles que sinceramente parece más ingeniería inversa del cerebro humano que una simple charla terapéutica. Es que intentar arreglar esto con consejos de autoayuda es como, no sé, intentar reconstruir un edificio que está a punto de colapsar poniéndole unas cortinas nuevas. Qué buena analogía, sí. Es absurdo. La estructura de las fuentes nos marca que, por pura lógica de supervivencia, pues no se puede empezar a arreglar los cimientos si las vigas principales están ardiendo en este preciso instante. O sea, primero hay que estabilizar la estructura, hay que apagar el fuego del presente. Y el documento lo denomina literalmente así, cortar la hemorragia activa. Un paciente con este trastorno vive en un estado de emergencia constante. Si no apagamos ese incendio inicial, el paciente ni siquiera va a tener la capacidad cognitiva disponible para entender de dónde viene su problema. Claro, el cerebro está en modo alerta máxima. Totalmente secuestrado por la amígdala. Por eso, la primera línea de intervención, no viaja al pasado remoto, sino que choca directamente contra la urgencia de la hora. Y esto se hace mediante la terapia cognitivo-conductual, la famosa TCC. Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque la premisa de desactivar esas predicciones catastróficas, bueno, suena muy bien en la teoría, pero el paciente vive con un diálogo interno machacón, constante, que le asegura, si lo hago solo, todo saldrá mal. O en casos más extremos, la convicción de que, literalmente, no podrá sobrevivir. Ostras, es que sienten que se mueren, literalmente. Exacto. Es como si el cerebro tuviera una alarma de incendios totalmente rota, que suena a un volumen ensordecedor solo porque alguien ha encendido una simple vela de cumpleaños. Entonces, mi luba es, ¿cómo se convence a alguien de que no hay ningún fuego en el edificio si esa persona lleva años oliendo el humo constantemente? Pues lo fascinante aquí es que el terapeuta, fíjate, no intenta convencer de nada. Ah, no. No, porque intentar persuadir usando la lógica tradicional, o sea, debatiendo, solo genera más resistencia. Para el paciente, ese pensamiento de sin ayuda me voy a hundir no es una opinión debatible, ¿eh? Es un hecho empírico incuestionable. Claro, es su realidad absoluta. Lo sienten en cada célula de su cuerpo, así que la herramienta que proponen los protocolos es el diálogo socrático. En lugar de debatir, el terapeuta somete esa predicción catastrófica, digamos, al filtro empírico, al método científico. Actúa casi como un investigador. Haciendo preguntas, me imagino. Exacto. Preguntas que obligan al paciente a buscar pruebas reales. Por ejemplo, le preguntan,
¿Cuándo fue la última vez que tuviste que resolver un imprevisto sin tener cobertura en el móvil? ¿O qué evidencia real, física y tangible tenemos de que esta situación concreta te va a destruir? O sea, se trata de llevarles muy suavemente hacia su propio callejón sin salida lógico. Que ellos mismos vean la grieta en su creencia, ¿no? Eso es. Y el matiz clave aquí, que entronca con nuestra filosofía de aprender haciendo, es el objetivo real de este ejercicio. No se busca que el paciente de repente experimente una revelación mística y piense, oh, soy un ser completamente independiente y no necesito a nadie. Ya, eso sería pasar de 0 a 100. Sería irreal. Y contraproducente. La meta clínica es rebajar el catastrofismo absoluto hacia una predicción de lo que las fuentes llaman un coste asumible. Un coste asumible. Sí, es decir, pasar del si lo hago solo, moriré, al si lo hago solo, bueno, será muy incómodo, pasaré un mal rato, tendré ansiedad, pero podré manejarlo. A nivel de plasticidad cerebral, te aseguro que ese pequeño desplazamiento cognitivo es monumental. Madre mía, es que cambia las reglas del juego. Y por lo que detallan las fuentes, esto no se queda en el plano filosófico de la consulta, de hablar y ya está. Pasan a la acción física con el entrenamiento en asertividad. Una parte fundamental, sí. Porque una mente sumisa bloquea físicamente la capacidad de expresar un desacuerdo. Y me llama muchísimo la atención el nivel de detalle técnico que exigen los protocolos. O sea, no basta con sugerir al paciente que diga no y mandarle a casa, sino que se hace un role-playing exhaustivo allí mismo en la propia consulta. Claro, porque el role-playing es vital. El cerebro necesita generar memoria motora. Siguiendo esa máxima de aprender haciendo, se diseccionan y se entrenan 3 componentes a la vez. Primero el verbal. Saber qué decir exactamente. Justo. Buscar las palabras exactas para rechazar una petición sin pedir perdón 15 veces ni dar justificaciones innecesarias y larguísimas. Luego está el componente paraverbal, que es dominar el tono de voz. Que no te tiemble la voz al decir que no. Exacto. Enseñar a que suene firme, sin temblores, pero también sin cruzar la línea hacia la agresividad defensiva, que a veces pasa. Y finalmente, el componente no verbal, que suele ser el más delator de todos. Claro, porque si dices que no con palabras, pero estás mirando al suelo, encogiendo los hombros y haciéndote pequeñito, tu sistema nervioso sigue en modo sumisión absoluta. Totalmente. El cuerpo contradice a la palabra. Por eso en consulta ensayan mantener la postura erguida, ocupar espacio, sostener el contacto visual. Todo esto, se practica primero en un entorno súper estéril y seguro, que es la consulta, antes de llevarlo al mundo real. Empezando de menos a más, imagino. Siempre con figuras de bajo riesgo. Tal vez practicar con el camarero que se ha equivocado con el café o un compañero de trabajo lejano antes de intentar ponerle un límite a una madre invasiva o a una pareja muy controladora. Esto nos sirve de puente perfecto hacia la que parece ser la herramienta más potente y a la vez aterradora de esta primera fase, que es la exposición gradual a la autonomía. Esto es exposición pura y dura, o sea, la misma técnica que se usaría para alguien con fobia a volar o a las arañas. Pero aquí el objeto fóbico es la propia individualidad. Exactamente. Le tienen fobia a estar solos. Y para quienes nos escuchan y buscan entender esta estructura a fondo, el documento aporta una jerarquía brutal. Da una tabla de 5 niveles de exposición con su nivel de ansiedad esperada, del 0 al 10, que ilustra perfectamente el calvario diario de este trastorno. Es una jerarquía, o sea, diseñada al milímetro para no provocar una inundación de pánico, sino para generar habituación poco a poco. A ver, veamos los ejemplos porque son clarísimos. El nivel 1, por ejemplo, consiste en pasar 2 horas sin consultar el móvil. La ansiedad clínica esperada es de un 3. Que parece poco, ¿verdad? Para alguien sin el trastorno parece una tontería. Pero para una persona dependiente, ese silencio digital, el no poder comprobar si su pareja o su figura principal le ha escrito para validarle, empieza a disparar el cortisol de forma increíble. Y de ahí saltan al nivel 2, que es tomar una decisión doméstica sin pedir consejo. Eso sube la ansiedad a un 4, según la tabla. Volvemos al pasillo del supermercado. Exacto. Dudando qué marca de leche o qué detergente comprar, sintiendo el impulso casi incontrolable de llamar a alguien para que tome la decisión por ellos. Es agotador solo de pensarlo. Pues a medida que el paciente desarrolla tolerancia a esa incomodidad, la escala se vuelve mucho más exigente. Fíjate en el nivel 3. Implica salir a cenar a solas un viernes por la noche.
Uf, tela. Ahí la ansiedad ya salta a un 6. Claro, porque ya no es solo una decisión privada en el supermercado. Entra en juego la exposición social, el sentir la mirada de los demás y el enfrentarse al propio monólogo interno en un escenario que nuestra cultura asocia irremediablemente con estar acompañado. Es que cenar solo un viernes noche es un tabú social casi. Y el nivel 4 da una vuelta de tuerca todavía mayor. Asistir a un evento social, tal vez una boda o una fiesta de la empresa, sin la pareja o sin esa figura de apego. La ansiedad esperada aquí es de 7. Es estar de pie, con una bebida en la mano, sintiéndose completamente expuesto y desprotegido frente a un montón de gente. Y el colofón absoluto, la prueba de fuego que corona esta fase del tratamiento es el nivel 5, realizar un viaje de fin de semana en solitario. Nivel de ansiedad clínica, agárrate, un 9 sobre 10. ¿Un 9? Es enfrentarse al vacío de la autonomía total durante 48 horas seguidas. Pero a ver, me surge una duda razonable. ¿Qué pasa si el paciente llega a la estación de tren, el pánico le sobrepasa por completo y simplemente se da media vuelta y vuelve a casa llorando? ¿No corremos el riesgo de reforzar el trauma y hacerle sentir más inútil? A ver, es un riesgo clínico real, por supuesto. Y por eso el terapeuta prepara planes de contingencia muy detallados antes de que vayan. Pero el principio activo de esta terapia se basa en alcanzar lo que llaman la inmunidad a la extinción. ¿Inmunidad a la extinción? Sí, si el paciente siente la urgencia de huir, se le enseña a pausar, a utilizar la respiración y a observar cómo el pico de ansiedad por pura biología humana no puede mantenerse en el nivel 9 eternamente. El cuerpo no da para tanto. Exacto. Tarde o temprano el sistema nervioso se agota y la ansiedad empieza a descender. Cuando el paciente cruza ese umbral de miedo, se sube al tren, encuentra su hotel y sobrevive al fin de semana sin que el universo implosione. Ocurre algo mágico a nivel neurológico, ¿Qué ocurre exactamente? que el cerebro reescribe su algoritmo de predicción. Se da cuenta de que la alarma de incendios estaba mintiendo, y así se corta la hemorragia de la dependencia conductual. ¡Wow! Vale, pues el documento da un giro argumental fascinante llegados a este punto. El paciente vuelve de ese viaje de fin de semana en solitario, ha sobrevivido, ha gestionado el pánico nivel 9 y es objetivamente más autónomo en su conducta. Y sin embargo, cuando llega a consulta, reporta sentir un vacío interno demoledor, Una insatisfacción profunda. Sí. como si le faltara una pieza vital. Aquí es donde nos preguntamos en SciMap, a ver, si ya hemos apagado el incendio en el segundo piso con la TCC, ¿de dónde sale todo este humo emocional? Pues sale del sótano de la mente. La terapia conductual, como decíamos, ha reparado el comportamiento observable en el presente, pero los cimientos estructurales de la personalidad llevan podridos, en muchos casos, 30 o 40 años. Claro. La lógica racional del adulto de hoy no puede curar la herida del niño de ayer. Para llenar ese vacío y entender de verdad el problema, el tratamiento exige descender a las profundidades mediante la terapia de esquemas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes describen estos esquemas tempranos inadaptativos como patrones que se graban a fuego durante la infancia. El documento subraya 2 esquemas nucleares que operan como los motores ocultos del TPD. Los dos pilares del problema. Eso es. Por un lado, el esquema de abandono o inestabilidad, que es la creencia absoluta de que todo el mundo eventualmente se va a marchar. Y por otro, el esquema de dependencia o incompetencia, que es la sensación perpetua de ser demasiado frágil o inútil para enfrentarse al mundo. Para que lo entendamos bien, piensa en estos esquemas como si fueran unas gafas con los cristales tintados de gris que alguien te puso cuando tenías 5 años. ¿Vale? Has crecido con ellas puestas. Y de adulto ni siquiera eres consciente de que las llevas en la cara. Simplemente asumes que el mundo entero es gris, que es hostil y que estás a punto de ser abandonado en cualquier momento. Estos esquemas nacen como un mecanismo de supervivencia infantil ante crianzas muy inconsistentes. O sea, entornos donde el afecto era totalmente impredecible. Ya. Pero, ¿la lógica más básica nos plantea un problema insalvable aquí? A ver, no existe una máquina del tiempo. No podemos viajar a 1995 para cambiar a unos padres negligentes o evitar el trauma original en esa casa. Ojalá, pero no. Claro, si el daño ya está hecho y cristalizado durante décadas, ¿cómo pretende una terapia clínica alterar el peso de un evento que ocurrió irremediablemente en el pasado? Pues el secreto, y esto es oro puro a nivel pedagógico, está en cómo almacena el cerebro esa información.
El trauma infantil no se guarda como una narrativa lógica y ordenada, como un libro de texto. Se codifica en la memoria implícita, concretamente en la amígdala. Es una memoria emocional. Puramente emocional y sensorial. La amígdala no sabe en qué año estamos, no tiene calendario. Si un jefe levanta la voz hoy en la oficina, la amígdala reacciona, como si el paciente volviera a tener 7 años y estuviera frente a un padre furioso. Ostras. Es un secuestro emocional instantáneo. Total. Por tanto, el objetivo de las técnicas experienciales que se usan en esta fase no es borrar la historia, eso es ficción, sino generar experiencias emocionales correctivas. Buscan alterar la memoria emocional que está asociada al recuerdo para instaurar lo que clínicamente se llama seguridad ganada. Y el protocolo describe 2 técnicas concretas para lograr esto, que francamente parecen sacadas de un manual de ingeniería emocional avanzada. La primera es la imaginería de reescritura. Espectacular esta técnica. Pensemos en cómo funciona físicamente en la consulta. El paciente cierra los ojos y el terapeuta le guía para revivir un recuerdo central muy doloroso de su infancia. Imaginemos, no sé, la escena de un niño de 7 años al que le están gritando de forma súper humillante por haber roto un vaso de agua. Ajá. Pero la técnica exige que, justo en el clímax del miedo de ese recuerdo, el paciente introduzca visualmente en esa memoria a su adulto sano actual. Y el poder de esta intervención es que ese adulto sano que el paciente visualiza no se queda mirando desde la puerta como un espectador pasivo. Interviene. Interviene activamente, o sea, entra en la escena imaginada, se interpone físicamente entre la figura de autoridad abusiva y el niño aterrado, levanta la mano y pone un límite, dice basta. ¡Qué fuerte! Y luego se gira hacia el niño, lo abraza y le proporciona la validación y el consuelo exacto que no tuvo en el evento real. Y como el cerebro emocional, la amígdala que decíamos, procesa la visualización profunda de forma muy similar a la realidad física, esta intervención empieza a suavizar y a reescribir la carga de terror ligada a ese recuerdo. Es literalmente reprogramar la emoción asociada a la memoria. Y mencionan en las fuentes que esto hace una pareja perfecta con una segunda técnica experiencial, el famoso diálogo de sillas. Sí, un clásico. Que, a priori, suena muy teatral. El paciente se sienta en una silla, asume el rol de su niño vulnerable y le expresa todo su dolor a una silla vacía que representa esa figura de apego negligente. Luego se levanta, cambia de silla y responde desde el rol de su adulto sano, protegiendo a ese niño. Mi pregunta, desde el escepticismo pedagógico, es ¿por qué hacerlo físicamente con sillas? ¿No bastaría con hablarlo sentado tranquilamente en el sofá con el terapeuta? Pues no, y esto es súper importante. La fisicalidad es el núcleo de la técnica. El movimiento espacial fuerza un cambio real en la red neuronal que está activa en ese momento. ¿Por el simple hecho de moverse? Exacto. Cuando te mueves físicamente de una silla a otra y cambias la postura corporal, estás obligando al cerebro a abandonar el bucle cognitivo de la víctima encogida para encarnar literalmente y con todo tu cuerpo la postura de un protector empoderado. Esa reestructuración somática trasciende por completo a la simple charla racional que tendrías en un sofá. ¡Wow! Es un trabajo profundo y, me imagino, dolorosísimo. Y llegados a este punto del proceso, recapitulemos. Tenemos a un paciente que ya no entra en pánico al tomar decisiones diarias en el supermercado gracias a la terapia conductual y que además ha desactivado las minas emocionales de su infancia mediante la terapia de esquemas. Ha limpiado el terreno, sí. Exacto. Ha limpiado el terreno, pero ahora se encuentra asomado a un abismo vertiginoso. Su mente es un lienzo completamente en blanco. Toda su vida, todas sus relaciones se han basado en la sumisión para evitar el abandono. Nunca en su vida ha visto, sentido ni participado en una relación sana y equilibrada. ¿No tiene referentes? Ninguno. Necesita un mapa nuevo para relacionarse con el mundo, lo que nos lleva de cabeza a la tercera gran fase, la terapia basada en el apego. Y aquí el clínico tiene que hilar muy fino, porque no puede soltar al paciente en el vacío sin más. La propia relación que se establece en la consulta funciona como un simulador de vuelo seguro para el mundo exterior. Como un campo de pruebas. Lo que se conoce técnicamente como reparentalización limitada. Ofrece un anclaje seguro, constante y sobre todo predecible, que es lo que le faltó de niño. Es un andamiaje que sostiene al paciente mientras construye su nueva identidad, pero ojo con una regla de oro inquebrantable. ¿Cuál es?
Que el terapeuta jamás de los jamases toma decisiones por el paciente, ni le rescata de las consecuencias de sus actos. Claro. Porque si lo hace, se convertiría accidentalmente en un nuevo cuidador que perpetúa la dependencia y volveríamos a la casilla de salida. Es un malabarismo clínico brutal, pero creo que reflexionando sobre esto, existe un enemigo invisible enorme en esta fase de reconstrucción. El terapeuta no solo batalla contra el historial traumático personal del paciente, sino contra toda una maquinaria cultural. La cultura hace muchísimo daño aquí. Vivimos en una sociedad que glorifica el amor romántico tóxico a diario. Canciones, películas, novelas, nos bombardean constantemente con mensajes del tipo «Eres mi media naranja, sin ti no soy nada», o la terrible, terrible idea de que los celos son la demostración suprema de amor. Un veneno. Entonces, ¿cómo logramos en terapia que alguien entienda que esa fusión romántica de película no es amor real, sino la disolución total de su propia identidad? Ese es probablemente el gran choque ideológico de la terapia. Hay que psicoeducar frontalmente al paciente para que entienda que lo que él o ella hasta ahora llamaba amor era en realidad un terror absoluto al abandono disfrazado con un lacito romántico. Espectacular forma de verlo. Que una persona que necesita desesperadamente a otra para no derrumbarse no está amando libremente. Está utilizando al otro como un tanque de oxígeno vital. El antídoto conceptual que se enseña y se machaca en esta fase es el modelo independiente. El modelo independiente. Las fuentes rescatan una máxima que para nosotros en la academia resume este concepto de una forma impecable. Es una frase que dice: «Te escojo libremente para compartir mi vida, pero no te necesito para poder vivirla». Me parece la declaración de independencia emocional más contundente posible. Es preciosa y superpotente. Y ese modelo a nivel práctico se fundamenta en 3 pilares irrenunciables. El primero es la reciprocidad simétrica. O sea, estar al mismo nivel. Exacto. Se acabó la dinámica de un rescatador omnipotente, por un lado, y una víctima indefensa, por otro. Son 2 adultos. El segundo pilar es la preservación celosa del espacio individual. Fundamental. Mantener aficiones propias, amistades independientes y, sobre todo, disfrutar del tiempo a solas sin sentir culpa ni pensar que se está traicionando a la pareja por irte al cine tú solo. Que cuesta muchísimo. Muchísimo. Y el tercero, que suele ser el más difícil de integrar para este perfil en concreto, es desarrollar la tolerancia al desacuerdo. Aprender que discutir o no estar de acuerdo en algo no es el preludio inminente de un abandono, sino que es una parte supernatural de cualquier convivencia entre 2 individuos distintos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de estructura temporal? Porque si sumamos todas estas piezas gigantescas, la modificación de la conducta para las urgencias del presente, la reestructuración de los esquemas infantiles del pasado y la creación de un nuevo estilo de apego para el futuro, resulta evidente que lanzar todo esto de golpe provocaría un cortocircuito masivo en el cerebro del paciente. Imposible, sí. ¿Cómo organizan los clínicos todo este arsenal de forma secuencial en el tiempo, sin abrumar a la persona? Pues los protocolos, para que haya un orden lógico, establecen un mapa de ruta dividido en 4 fases temporales muy marcadas. A ver. La fase 1 es la estabilización. Aquí reina la terapia cognitivo-conductual que vimos al principio. Su único trabajo es apagar el incendio y frenar la sumisión conductual. Esto suele consumir entre 3 y 6 meses de trabajo duro. Solo cuando el paciente es capaz de sostener la ansiedad de estar solo, como en el viaje de fin de semana, se pasa a la fase 2. ¿Qué sería la profundización? Donde se baja al sótano con la terapia de esquemas para sanar a ese niño interior y recalibrar el miedo al abandono. Al ser un trabajo de memoria implícita tan profundo y emocional, me imagino que los tiempos aquí se alargan bastante. Efectivamente. Esta etapa suele requerir entre 6 y 12 meses de trabajo continuo. Remueve muchísimo fango emocional. Es normal que cueste. Una vez que el pasado deja de sangrar de esa forma, se entra en la fase 3, que es la consolidación. La del apego. Eso es. Utilizando ese andamiaje del apego seguro del terapeuta, el paciente practica su nuevo modelo interdependiente durante otros 3 a 6 meses, probando sus nuevas habilidades relacionales en el mundo real, con amigos, parejas, familia. Y queda una cuarta fase. Queda la fase 4, que es vital, la prevención de recaídas. Es un seguimiento clínico mucho más espaciado en el tiempo e indefinido, simplemente para asegurar que esa nueva estructura arquitectónica se mantiene sólida ante las tormentas de la vida. Si hacemos las matemáticas rápidas,
Estamos hablando de que el abordaje integral para un caso, digamos, moderado de este trastorno oscila fácilmente entre los 12 y los 24 meses de esfuerzo sostenido. Y eso asumiendo que no haya otras comorbilidades o complicaciones de por medio. Que muchas veces las hay. Depresión, ansiedad generalizada. Claro, y esto subraya a la perfección la filosofía central de nuestro análisis de hoy. La salud mental, especialmente a este nivel estructural, no se hackea con atajos mágicos ni con retiros espirituales de fin de semana. Exige una lógica férrea, muchísimo esfuerzo emocional y someterse continuamente a la incomodidad de aprender haciendo. Completo es un arco de transformación inmenso. O sea, pensemos en lo que supone para esa persona arrancar cortando los hilos invisibles de la sumisión diaria, bajar después a las trincheras oscuras de la memoria, para rescatar a una versión infantil aterrada, y culminar el proceso aprendiendo a mirar a los ojos a otra persona, sabiendo que la eliges por deseo y no por pura necesidad de supervivencia. Es la conquista definitiva de la libertad personal. Un viaje heroico. Sin embargo, justo cuando el documento clínico parece cerrar el caso con éxito, cuando el paciente cruza la meta sintiéndose autónomo, las fuertes lanzan una advertencia final inesperada y, la verdad, bastante inquietante. Sí, el choque con la realidad. Claro, el entorno estaba muy cómodo, pero muy cómodo, y muy adaptado a tratar con una persona sumisa que nunca exigía nada y que siempre decía que sí a todo. Y ahí reside el verdadero giro dramático de esta historia clínica. Resulta sumamente perturbador y nos deja en el aire una pregunta enorme para que nuestra audiencia reflexione al terminar de escucharnos. Es una buena pregunta, sí. ¿Qué ocurre exactamente el día en que la nueva y saludable asertividad del paciente, esa capacidad de decir no, choca de frente contra los perfiles tóxicos, controladores o de rasgos narcisistas que durante décadas se alimentaron y se beneficiaron de su silencio? Van a intentar volver a someterle, sin duda. Claro. ¿Cómo se sobrevive a la furia y al contraataque del entorno cuando descubren que ya no pueden controlar los hilos de esa persona? Es, sin duda, la prueba final de fuego para esa autonomía recién ganada. Un tema profundísimo que merece ser cuestionado y que os dejamos para pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio educativo de SciMap. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima. Ha sido un placer.